Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Jill Dangerous Queen. Pero como hace días cuando no hay que trabajar y las dos tenemos tiempo juntas, empezó a gustarme cualquier día libre que coincidiera con nuestro horario. La Navidad no cuenta como día libre, cariño, pero estás libre de trabajo. Eso es porque me dijiste que me tomara un descanso. ¿Qué quieres decir? Queen no respondió de inmediato, esperó a que colgara la estrella del árbol de Navidad. Si ahora había cambiado de forma creciente a luna llena, porque esa luna brillaba y brillaba igual que bonita. Bonita era como una estrella en el cielo nocturno, la estrella más hermosa para ella. Si quieres algo, si quieres que nuestra historia siga un camino determinado, espero que lo digas sin rodeos. A veces soy un poco ingenua en el amor, pero quiero que nuestra historia tenga un final feliz. Queen, no eres tonta, solo eres una persona que le gusta mucho el trabajo. ¿Estás bromeando? ¿No me dijiste que hablar honestamente? Míralo más tarde. Después de cenar se fueron a la cama y pasaron la noche buena conociéndose mejor. Sin embargo, cuando Bonita se despertó y vio el regalo en su media, su cara se enrojeció. Finalmente entendía por qué Queen había estado actuando de manera tan extraña. ¿Te gusta? No estaba claro cuándo apareció Queen, parada allí con los brazos cruzados, apoyada contra el marco de la puerta, mirando a la joven ruborizada, sosteniendo la caja de regalo que ella le había dado. Es un regalo. ¿Y qué se supone que debo decir? Dirás que te gusta mucho, porque luego lo voy a usar contigo. Bonita respondió con una expresión vacía, completamente diferente a la de ayer, cuando estaba incómoda y sin saber qué hacer. Molesta, quiso pellizcar a la otra persona que últimamente la había estado provocando. Pero por suerte, antes de hacer algo, Queen siempre pedía permiso. Ella nunca había tomado algún juguete para usarlo con Bonita sin preguntarle antes. Queen, si mis amigos me preguntaran por qué me regalaron eso en Navidad, probablemente no sabría qué responder. ¿Por qué? ¿Estás avergonzada? Si recibes un juguete de esos como regalo de Navidad, ¿a quién se lo vas a enseñar? Dijo Bonita. ¿A quién se lo enseñaría? Dijo Bonita haciendo pucheros. Queen se rió, luego se acercó y besó suavemente la frente de su novia. La razón fue que le habían dicho que no besara en los labios inmediatamente después de despertar, ya que a Bonita no le gustaba que la besaran antes de cepillarse los dientes. Feliz Navidad, cariño. Feliz Navidad, mi Queen. ¿Soy todavía la única persona que más te gusta en tu vida? Queen nunca se había preguntado por qué su corazón se sentía tan extraño cada vez que veía a esa persona, la que a menudo venía a consolarla cuando estaba cansada, colocando a alguien más por encima de ella. Ella nunca había preguntado por qué su corazón se sentía así, y a veces los latidos eran tan rápidos que tenía que fruncir el ceño con irritación antes de que la sensación se calmara gradualmente con el tiempo. Los celos eran una sensación extraña, una emoción que ni siquiera debería existir. Después de todo, ella fue quien animó a Bonita a socializar, vivir su propia vida, probar cosas que nunca había hecho antes y aprender lo que había buscado o deseado durante mucho tiempo. Quinn le había dado a su novia tanta libertad desde el principio. Nunca la había mantenido como un pájaro en una jaula. Por eso ahora estaba sentada allí luchando consigo misma. Viniste aquí y te quedaste ahí como si nada. ¿No sería mejor que volvieras a tu habitación y te quedaras ahí, Quinn? La voz de su amiga cercana, Lynn, la devolvió de inmediato a Quinn a la realidad. Estaba sentada con los pies cruzados, jugueteando con los dedos en el borde de un costoso vaso de whisky. Hoy había aceptado la invitación de una amiga para ir a un bar, el mismo lugar donde solía encontrarse con Bonita. Solo estoy pensando en algunas cosas, respondió. La voz de Quinn estalló repentinamente y ásperamente, revelando su estado interior. Se sentía como una ola en el mar, alzándose y rugiendo como una tormenta. Se sentía profundamente incómoda al enfrentarse a emociones que no podía controlar. Acabas de echar un vistazo a la mesa del personal de trabajo, ¿verdad? De hecho, Quinn había hecho precisamente eso. No había estado observando a Bonita a propósito. Pero cuando su amiga le invitó a tomar algo el mismo día que su novia tenía una reunión con un colega, no dudó en aceptar, algo que normalmente rechazaría en un día cualquiera. El frío del aire acondicionado hizo que Quinn se sintiera más vacía y apática, mientras que la risa brillante de Bonita atrajo la atención de todos los que estaban abajo, haciendo que sus pensamientos giraran sin cesar. Desde que escuchó los comentarios prejuiciosos de los ancianos tradicionales, se preguntó cuántas groserías más podría enfrentar tras puertas cerradas cuando ella no estaba presente. Bonita no era el tipo que hablaba de esas cosas y mantenía sus asuntos muy privados. Quinn sintió que no había sido lo suficientemente perspicaz. Debería haber hecho más preguntas porque quizás lo que Bonita realmente esperaba eran palabras que nunca se habían pronunciado. El tono burlón no irritó a Quinn. Después de todo, ambas eran cercanas. Si alguien más lo hubiera hecho, podría haber surgido un pequeño conflicto.
Esa mesa es la de Bonita, ¿verdad? Quinn respondió con calma. La picazón en su corazón no había desaparecido, pero no era causada por la duda ni la desconfianza, era como un sentimiento llamado posesión. Bonita tenía su propio mundo y estaba contenta con él, pero Quinn no podía reprimir sus celos, el deseo de marcarla, de mostrarle a todos a quién pertenecía. Su romance era un secreto, pero eso no significaba que todos le aceptaran. Bonita se había quejado de que algunos ni siquiera se molestaban en escucharla o reconocerla cuando decía que tenía una novia. Las personas que asumían que no estaban casadas y podían entrometerse en la relación de otra persona sin sentirse culpables. Para Quinn eran como espinas en sus ojos, nada más que molestia. Quinn se sintió tan irritada que quiso dejar una marca clara en esa mujer para que cualquiera que la viera supiera su verdadero lugar. Porque esa sonrisa brillante le pertenecían a ella y los ojos arrojecidos por las burlas eran más hermosos que cualquier otra cosa en el mundo. Bonita era para ella un instrumento, una melodía, una fotografía, un poema. Nadie tenía derecho a perturbarla. Esta noche, ¿cómo debería jugar con ese conejo? ¿Estás pensando en cosas aterradoras otra vez? Quinn no se dio cuenta de que había estado mordiéndose el labio hasta que se lastimó. Su respiración se volvió más pesada al imaginar cómo podría castigar a Bonita, y el deseo comenzaba a crecer. No querrá saberlo. Cierto, ni siquiera ella sabía que estaba pensando. Que Bonita no se diera cuenta de sus oscuros pensamientos. ¿Fumas?, le preguntó. Claro que no. La joven respondió con firmeza y Lynn aceptó la respuesta. Qué lástima, en este bar hay alguien que te puede encender un cigarrillo muy bonito. La hermosa niña está ahí abajo, dijo Quinn con calma y seriedad. ¿Por qué estás tan encaprichada, Quinn? Solo te pedí un cigarrillo. ¿Por qué no fumo? Si ese es el caso, ven conmigo afuera y toma un poco de aire fresco. ¿Desde cuándo el aire lleno de humo se considera fresco? Vamos, mi amiga, puede que incluso te guste. Bonita echó un vistazo a la sala VIP del segundo piso. Conocía muy bien ese lugar, y Quinn le había enviado un mensaje antes diciendo que iría al bar, pero hasta el momento no había aparecido. ¿Dónde podría estar sentada? Ese bar es una pasada, incluso tiene una sala VIP para fumadores. Uno de los colegas que asistía a la velada tomó la palabra tras notar que dentro de la sala había un hombre y una mujer vestidos elegantemente, fumando, tras el cristal transparente, mirando hacia el piso de arriba. ¿No es esa Quinn? Vaya, sí que sabe disfrutar de la vida. El hombre continuó hablando y naturalmente sus palabras llamaron la atención de Bonita, haciéndolo girar inmediatamente hacia la zona. Quinn era bastante conocida entre el personal y los círculos empresariales, porque acababa de lanzar un nuevo proyecto. En el mundo corporativo era una celebridad. No era de extrañar que todos la conocieran, ya que la empresa de Bonita era una de sus socias. De hecho, Bonita había cambiado de trabajo recientemente y ahora trabajaba en el marketing, en un startup. En parte gracias al apoyo de su pareja, quiso probar muchas cosas para descubrir lo que realmente amaba, y aunque le llevara toda la vida, estaba dispuesta a cuidar de su pareja. Probablemente solo quiera relajarse un poco. De todas formas, este bar es famoso por su guapa personal femenina. También lo creo. Tengo un poco de envidia. Mira a la gente que Quinn está observando. Nadie es malo. Bonita se mordió ligeramente el labio con la mirada fija en la escena, donde su novia observaba a una chica desconocida con expresión tranquila e indiferente, y luego suspiró. Y si les gustó el video, por favor denle me gusta, no olviden dejar todos sus comentarios. Cuídense muchísimo.